Vamos a hablar de la anatomía de la aorta, sobre sus partes, que son la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. Y bueno, las ramas que salen directamente de la aorta y algunas ramas que dan las ramas de la aorta, las arterias que son ramas de la aorta. Eh, bueno. Bueno, de aclaraciones, quiero aclarar que esto es un esquema, para utilizarlo de referencia en repaso o para aprender bien la ubicación aproximada de las arterias y sus ramas. Y en el caso de discrepancia en la terminología en el nombre de alguna de las arterias o en su ubicación o de quién son ramas, siempre seguir a lo que digan su docente de la cátedra. Bueno, acá tenemos a la aorta. A la parte ascendente, al callado aórtico, a la aorta descendente torácica y descendente abdominal. Bueno, y sus ramas terminales, que son las ilíacas primitivas y la sacra media. Vamos a empezar por la aorta ascendente, que es la que sale del corazón, del ventrículo, se conecta con el ventrículo izquierdo. Acá es donde recibe la máxima presión de la sangre, y esta va a tener como primeras ramas en la aorta ascendente las arterias coronarias derecha e izquierda. Estas ramas son las que van a irrigar parte del corazón, van a irrigar el corazón con sus respectivas ramas. ¿Sí? Bueno, después tenemos el tronco brachiocefálico, que va a dar como rama a la arteria carótida primitiva derecha o arteria carótida común y a la arteria subclavia derecha. Después, en el callado aórtico, tenemos la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. Tanto el tronco brachiocefálico como la carótida izquierda y la subclavia izquierda son ramas directas del callado aórtico. Después tenemos lo que es la aorta descendente torácica, en donde vamos a encontrar muchas ramas muchas arterias que salen de esta directamente, que son las arterias intercostales, que van a ser muchas, no son solo estas, son varias, son para cada músculo intercostal. Después las ramas mediastínicas, las arterias bronquiales, las ramas pericárdicas, las arterias esofágicas, la arteria subcostal o arterias subcostales y la arteria frénica superior, que va a ser la que va a irrigar parte del diafragma, que es el que divide la parte torácica de la aorta y la parte abdominal. ¿Por dónde va a atravesar la arteria aorta? El diafragma va a atravesar a través del hiato aórtico. En el hiato aórtico va a atravesar la aorta y el conducto torácico. Bueno, después, debajo del diafragma, ya en la parte abdominal, en la aorta abdominal, vamos a tener como rama a la arteria frénica inferior. Esa arteria frénica inferior va a ser la que también va a irrigar el diafragma. Bueno, después tenemos el tronco celíaco. El tronco celíaco va a dar como ramas a la arteria hepática común, que es esta, a la arteria gástrica izquierda y a la arteria esplénica, que es la que va a irrigar el vaso. ¿Sí? La arteria hepática va a dar como rama a la arteria hepática propia y a la arteria gastroduodenal, que la arteria gastroduodenal va a dar como rama a la gastroepiploica derecha y a la arteria pancreático-duodenal superior. Después tenemos la arteria hepática propia, que va a dar como rama a la gástrica derecha y a las arterias hepáticas tanto derecha como izquierda. La arteria gástrica izquierda, luego vamos a ver, se va a anastomosar formando un arco y irrigando el estómago, la gástrica.
Y después la arteria esplénica va a dar como rama la gastroepiploica izquierda, que también va a irrigar parte del estómago. Bueno, luego tenemos como ramas a las arterias capsulares medias. Ujú. Tenemos a la arteria mesentérica superior, que es bastante importante porque da como ramas a la arteria cólica superior, a la cólica media, a la cólica inferior y a la arteria iliocólica, o también algunos lo llaman tronco iliobiseco apendículo cólico. Bueno, esta arteria mesentérica superior también va a dar como rama a la pancreato duodenal inferior y a las arterias yeyuniliales. Va a dar una rama para el yeyuno y el ilion. Y bueno, después tenemos las arterias renales, que bueno, van al riñón. Las arterias gonadales, que acá van hacia abajo, hacia donde se encuentran las gónadas. Las arterias gonadales es un nombre general, pero en las mujeres se dice arterias ováricas, se encuentran las arterias ováricas, y en el hombre se encuentran las arterias testiculares. Bueno, después tenemos la arteria mesentérica inferior, que va a dar rama a la arteria cólica izquierda, a la sigmoidea, a la arteria sigmoidea que va a irrigar el colon sigmoideo, y las arterias hemorroidales superior, o arterias rectales. Bueno, entonces acá vamos llegando a las ramas terminales de la aorta, que son las arterias ilíacas primitivas o comunes, tanto derecha como izquierda, y a la sacra media. Bueno, acá tenemos un vistazo rápido de lo que es la anastomosis hay muchas más anastomosis, pero yo voy a mostrar solo estas por ahora, más relacionado con esplagno, pero vamos a mostrar estas. Tenemos la arteria gástrica izquierda, que se va a anastomosar con la arteria gástrica derecha. Y eso va a formar un arco, que es el arco de la curvatura menor. Conformado por estas que acabo de decir, la gástrica izquierda y la gástrica derecha. ¿Y por qué arco de la curvatura menor? Porque va a irrigar a la curvatura menor del estómago. Después tenemos el arco de la curvatura mayor, que va a estar conformado por la arteria gastroepiploica izquierda, que es rama de la esplénica, y la arteria gastroepiploica derecha, que es rama de la arteria gastroduodenal, ¿sí? Que van a irrigar la curvatura mayor, formando justamente el arco de la curvatura mayor. Bueno, vamos a hacer un zoom a lo que es la parte de la arteria, de las ramas o de la continuación de la arteria ilíaca común izquierda. Ambas tienen lo que sigo, pero voy a hacer un zoom específicamente en la izquierda. Y vamos a encontrar a la arteria ilíaca interna o hipogástrica y a la arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca externa vamos a hablar en otro video porque ya entra más en la parte del locomotor y esto es más esplagnología. Bueno, tenemos a las arterias, a la arteria umbilical, a la arteria uterina, a la arteria vaginal, a la arteria vesical inferior y a la arteria hemorroidal media, como ramas viscerales, intrapélvicas y viscerales. ¿Por qué? Porque se divide en ramas intrapélvicas y ramas extrapélvicas. Y las mismas ramas intrapélvicas se dividen en viscerales y parietales. Las viscerales, bueno, acá umbilical, uterina, vaginal, vesical inferior, hemorroidal media, prostática y arteria dorsal del clítoris. Bueno, la vaginal uterina y la dorsal del clítoris vamos a encontrar en las mujeres y la prostática en el hombre. Estas dos no están ubicadas acá, pero forman parte de las viscerales intrapélvicas. Y son ramas de la arteria hipogástrica. Después tenemos las parietales, que son la iliolumbar, y las arterias sacras laterales, que son estas que podemos ver acá, arteria iliolumbar y arterias sacras laterales.
junto con la glútea superior. Y después tenemos las ramas extrapélvicas, que son la arteria pudenda interna, la arteria glútea inferior y la arteria obturatriz. Extrapélvicas, salen de la pelvis. ¿Sí? Y bueno. Y eso